Era un martes por la tarde cuando mi hermana Lucía me envió el vídeo. Al principio, pensé que sería uno de sus memes tontos o algún clip de perros como los que suele mandarme, pero cuando lo abrí, la sonrisa despreocupada que tenía se desvaneció en cuestión de segundos. Las imágenes eran de una reunión familiar a la que no me habían invitado, algo que últimamente ocurría con más frecuencia. Mis padres, mi hermano Gabriel, incluso mi tía Dolores estaban allí, riendo como si nada. Y entonces escuché mi nombre. Carmen actúa como si fuera una santa. La voz de mi madre me atravesó como un cuchillo. Pero es solo una manipuladora que intenta hacernos sentir en deuda. Me quedé paralizada. Luego Gabriel intervino. Paga la hipoteca. ¿Y qué? Es lo mínimo que podría hacer después de haberse marchado a Madrid y dejarnos aquí pudriéndonos en Valencia. Mi padre asintió, aprobando cada palabra. Es su obligación. Nos lo debe. Vi el vídeo 3 veces, esperando haber escuchado mal. Mis manos temblaban, la garganta se me cerraba, pero no salió ni una lágrima. Solo silencio. Después de todo lo que había hecho, sacrificar vacaciones, posponer mis propios sueños, aceptar turnos dobles en el hospital donde trabajo como enfermera, para pagar su casa, su seguridad, su comodidad. Esto era lo que realmente pensaban de mí. Esa noche no pude dormir. El ventilador de mi pequeño piso en Malasaña giraba sobre mi cabeza mientras yo miraba al techo, repasando cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento en que había vaciado mi cuenta para que ellos pudieran mantener su vida, la vida que yo había financiado durante 8 años. Por la mañana, me llamó mamá como si nada hubiera pasado, como si ese vídeo no existiera flotando en el éter digital. Carmen, cariño, ¿podrás venir este domingo? Tu padre quiere hacer una paella. Su voz sonaba tan normal, tan cálida, tan falsa. Claro, mamá, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Estaré allí a la 1. Perfecto, mi vida. ¿Podrías pasar por la pastelería Martínez y traer unos pasteles de esos que tanto nos gustan? Por supuesto, dije, mientras algo dentro de mí se rompía definitivamente. Después de colgar, miré la foto enmarcada en mi mesita de noche. Era de todos nosotros en Benidorm, hace 10 años, antes de que papá perdiera su trabajo en la constructora, antes de que la salud de mamá empeorara, antes de que yo me convirtiera en su tabla de salvación financiera. Estábamos sonriendo, abrazados, con el Mediterráneo extendiéndose infinito tras nosotros. En aquel entonces, creía conocer a mi familia. Creía que éramos felices. El jueves, recibí un mensaje de Gabriel preguntándome si podría prestarle 200 euros para arreglar su moto. No mencionó el vídeo, claro. Para él, yo seguía siendo el cajero automático familiar. Lo siento, este mes voy un poco justa, le respondí, algo que jamás me había permitido decir antes. Los 3 puntos de su respuesta aparecieron y desaparecieron varias veces. Finalmente, escribió, «Vale, no pasa nada. Le pediré a Lucía». Me pregunté si él sabía que había visto el vídeo, si alguno de ellos era consciente de que su traición había quedado grabada y había llegado hasta mí. Parte de mí quería confrontarlos, gritarles, exigirles una explicación, pero otra parte, una que estaba creciendo cada hora, cada minuto, simplemente quería observar qué pasaba cuando las cosas cambiaran. El viernes, mi jefa Elena me ofreció un traslado al Hospital La Paz en Madrid, algo que había rechazado 3 veces antes porque significaría alejarme aún más de Valencia, de mi familia. Esta vez, le dije que lo pensaría. «Carmen, llevas rechazando oportunidades desde que te conozco», me dijo mientras tomábamos café en la cafetería del hospital. «Siempre es por tu familia. ¿No crees que ya es hora de pensar en ti?» Sus palabras resonaron en mí de una manera que nunca antes lo habían hecho. Siempre había visto mi sacrificio como un acto de amor. Ahora me preguntaba si no había sido más bien un acto de ceguera voluntaria. El sábado, revisé mi cuenta bancaria. El pago de la hipoteca estaba programado para el día 15, como siempre. 8 años de pagos puntuales. 8 años en los que nunca fallé, ni una sola vez. Mientras miraba la cantidad, 1.245 euros, casi la mitad de mi sueldo mensual, sentí algo nuevo expandiéndose en mi pecho. No era dolor, no era rabia, era claridad. Por primera vez,
Vi con total lucidez lo que había estado haciendo todo este tiempo. No estaba ayudando a mi familia. Estaba alimentando su dependencia. No estaba siendo generosa. Estaba siendo utilizada. Y lo peor era que yo lo había permitido. Cuando llegó el domingo, me vestí con cuidado. Me puse un vestido azul que me había comprado hacía meses, pero nunca había estrenado, porque siempre priorizaba enviarles dinero a ellos antes que comprarme ropa para mí. Me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía más fuerte, más decidida. Pasé por la pastelería Martínez y compré los pasteles de siempre. Conduje los 350 kilómetros desde Madrid hasta Valencia, escuchando un audiolibro, algo que nunca me permitía, porque siempre estaba pendiente de llamadas de mi familia, de sus problemas, de sus necesidades. Al llegar a la casa que yo pagaba, aparqué en la calle. Respiré hondo. El vídeo seguía reproduciéndose en mi cabeza. Es una manipuladora. Nos lo debe... Recogí la caja de pasteles del asiento del copiloto y caminé hacia la puerta, consciente de que estaba a punto de entrar en un escenario, en una obra donde todos interpretábamos papeles que ya no me interesaba seguir actuando. Toqué el timbre con la caja de pasteles en una mano y el bolso en la otra. La puerta se abrió y apareció mi madre, con el delantal puesto y una sonrisa que ahora me parecía ensayada. «Carmen, mi niña», exclamó, abrazándome con aquella calidez bien practicada. «Estás guapísima con ese vestido». «¿Es nuevo?», asentí mientras entraba al recibidor. La casa olía a sofrito y a romero, señal de que la paella ya estaba en marcha. Mi padre salió de la cocina secándose las manos con un trapo. Llegó la madrileña, bromeó, como si mi mudanza a Madrid hubiera sido un capricho y no una necesidad para conseguir un mejor trabajo que me permitiera seguir pagando sus gastos. Le entregué los pasteles a mi madre, que los recibió con una exclamación de alegría tan falsa como sus cumplidos. «Los de chocolate y naranja. Siempre sabes lo que nos gusta. Para eso están las hijas», respondí, consciente de la ironía de mis palabras. Gabriel apareció desde el salón, cerveza en mano. Me dio un beso rápido en la mejilla y murmuró un «gracias por venir», que sonaba a obligación más que a gratitud. Lucía, que estaba sentada en el sofá con su móvil, apenas levantó la vista para saludarme. Me pregunté si sabía que me había enviado aquel vídeo, si había sido un error o una venganza por alguna pelea antigua que yo ni recordaba. Nos sentamos en la mesa del comedor, esa que compré cuando me ascendieron a supervisora de enfermería. Mi padre sirvió la paella con orgullo, como si cada grano de arroz fuera testimonio de su esfuerzo, no del mío. «Está buenísima, papá», dije, porque era verdad. Mi padre siempre había sido un gran cocinero. Era en lo económico donde fallaba estrepitosamente. «La mejor paella de Valencia», presumió, sirviéndose una copa de vino. «Por cierto, Carmen, ¿cómo va todo por Madrid? ¿Sigues con ese novio? ¿Cómo se llamaba?» «Alejandro», respondí. «Y no, lo dejamos hace 3 meses». «¿3 meses? ¿Y no nos habías dicho nada?» Mi madre parecía genuinamente sorprendida, como si de verdad le importara mi vida sentimental, más allá de la posibilidad de que algún hombre me rescatara de tener que mantenerlos. Me encogí de hombros. «Ha sido un tiempo complicado. Siempre trabajando esta hija mía», comentó mi madre, mirando a los demás. «No sé cómo lo haces, con esos turnos tan largos». «Lo hago porque tengo que hacerlo», respondí, con una sinceridad que pareció incomodarles. Se hizo un silencio extraño que Gabriel rompió hablando de su trabajo en el taller mecánico, un empleo que había conseguido gracias a un contacto que yo le proporcioné. Mientras hablaba de motos y clientes, yo observaba las caras de mi familia, intentando conciliar estas personas sonrientes con las del vídeo. «Por cierto», dijo mi padre casualmente cuando llegamos al postre, «va todo bien con el pago de la hipoteca. El otro día llamaron del banco para confirmar no sé qué del recibo». Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por la anticipación de lo que estaba a punto de hacer. «Sí, todo en orden», mentí con suavidad. «El día 15, como siempre». Mi padre asintió, satisfecho, y atacó su pastel de chocolate. El tema quedó zanjado, como si ese dinero saliera de un pozo sin fondo, no de mis horas extras, mis fines de semana sacrificados, mis vacaciones inexistentes. Después del postre,
Ayudé a mi madre a recoger la mesa. En la cocina, mientras lavábamos los platos, ella comenzó a contarme sobre la operación de vesícula que tendría la semana siguiente. «No te preocupes por nada», dijo, pasándome un plato para que lo secara. «La seguridad social lo cubre todo. Aunque estaré unos días sin poder hacer mucho, ya sabes». Era su manera sutil de decirme que necesitarían más ayuda, más dinero, más de mí. «Mamá», dije con calma, «¿alguna vez has pensado en lo que pasaría si yo no pudiera seguir pagando la hipoteca?» Ella detuvo el agua y me miró como si hubiera dicho algo absurdo. «¿Por qué no ibas a poder? Tienes un buen trabajo, estable. Los trabajos se pierden, la gente enferma, las prioridades cambian». Mi madre retomó el lavado de platos, incómoda. «Bueno, no pensemos en cosas negativas. Dios proveerá, como siempre». Dios, en este caso, era yo, pero decidí no insistir. Cuando volvimos al salón, mi padre y Gabriel discutían sobre fútbol. Lucía seguía absorta en su teléfono. Me senté junto a ella y, sin que los demás oyeran, susurré: «Gracias por el vídeo». Ella palideció visiblemente. «¿Qué vídeo?» «El de la reunión familiar, el que me enviaste el martes». Lucía tragó saliva. Fue un error. No quería... «No pasa nada», la interrumpí. «Me alegro de haberlo visto». Me levanté y anuncié que debía irme. Tenía guardia temprano al día siguiente. Las protestas fueron las habituales, que si era muy pronto, que si la carretera estaría vacía más tarde, que si no habíamos tenido tiempo de ponernos al día. «La próxima vez me quedaré más», prometí, sabiendo que probablemente no habría próxima vez. Al menos, no como antes. Los abracé a todos. A mi padre, que olía a colonia barata y a cigarro. A mi madre, cuyo abrazo se prolongó más de lo habitual, como si presintiera algo. A Gabriel, que apenas hizo contacto. A Lucía, que evitó mirarme a los ojos. «Os quiero», dije, y lo decía en serio. Les quería, pero ya no me dejaría destruir por ese amor. Durante el viaje de regreso a Madrid, mi mente repasó cada momento de la comida, las conversaciones superficiales, las peticiones veladas, la absoluta falta de interés real por mi vida. En el fondo, siempre había sabido que nuestra relación era desequilibrada, pero el vídeo había sido la prueba irrefutable. Me detuve en un área de servicio cerca de Cuenca. Necesitaba estirar las piernas y pensar. Mientras tomaba un café, revisé mi cuenta bancaria en el móvil. El pago automático de la hipoteca estaba programado para dentro de 4 días. Un solo clic, y podía cancelarlo. Mi dedo tembló sobre la pantalla. 8 años de pagos puntuales. 8 años siendo la salvadora, la responsable, la adulta. 8 años alimentando una dinámica tóxica que me consumía. Un mensaje de Elena, mi jefa, iluminó la pantalla. ¿Has pensado lo del traslado a La Paz? Necesito tu respuesta para mañana. Miré por la ventana del área de servicio. La noche se extendía sobre la autovía y los faros de los coches dibujaban líneas de luz en la oscuridad. Sentí una extraña calma al darme cuenta de que estaba en una encrucijada vital. Podía seguir como hasta ahora, trabajando para mantener una familia que me despreciaba en secreto. O podía elegirme a mí misma, por primera vez. Respondí al mensaje de Elena. Acepto el traslado. Gracias por la oportunidad. Luego abrí la aplicación del banco y tras una breve pausa, cancelé la orden de pago automático de la hipoteca. No sentí culpa. No sentí miedo. Solo una inmensa sensación de liberación, como si hubiera estado sosteniendo un peso enorme durante años y finalmente pudiera soltarlo. Terminé mi café y regresé al coche. La carretera hacia Madrid nunca me había parecido tan despejada, tan llena de posibilidades. En mi cabeza, las voces del vídeo, manipuladora, nos lo debe, iban desvaneciéndose, reemplazadas por nuevos pensamientos, nuevos planes, nuevas esperanzas. Llegué a mi apartamento pasada la medianoche. Mientras me preparaba para dormir, me detuve frente al espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada ya no parecía agotada, ni resignada. Parecía libre. 8 años. Ese era el tiempo que llevaba pagando la hipoteca de mis padres. Comenzó después de mi primer ascenso en el Hospital Ramón y Cajal, antes de trasladarme al Gregorio Marañón. Mi padre había sido despedido de la constructora donde trabajaba desde que tengo memoria.
La crisis del 2008 había golpeado fuerte al sector inmobiliario, y él, con sus 52 años, era demasiado mayor para empezar de nuevo, según sus propias palabras. Mi madre, con su artrosis cada vez peor, solo podía hacer trabajos esporádicos limpiando casas, lo que apenas alcanzaba para la compra semanal. Estaban a punto de perder la casa cuando, sin dudarlo un segundo, entré al rescate. Recuerdo aquella primera transferencia como si fuera ayer. Estaba en mi pequeño estudio de Vallecas, con el ordenador sobre la mesa plegable que usaba para todo. Tecleé la cantidad, 1.245 euros. Para mi sueldo de entonces, era una barbaridad. Pero lo hice sin pensarlo 2 veces. Es temporal, me dije. Solo hasta que papá encuentre otro trabajo. Eres un ángel, hija mía. Lloró mi madre por teléfono cuando le comuniqué que podían estar tranquilos. Has salvado a esta familia. Aquellas palabras me llenaron de un orgullo que ahora me resultaba amargo. Mi padre, siempre más parco en palabras, simplemente murmuró un «gracias», que interpreté como emoción contenida. Qué ingenua fui. Los meses se convirtieron en años. El trabajo temporal de mi padre en el bar de su primo se volvió permanente, pero nunca suficiente para hacerse cargo de la hipoteca. Las dolencias de mi madre se multiplicaron, siempre diagnosticadas, pero nunca lo bastante incapacitantes como para impedir que se fuera de viaje con sus amigas a Benidorm cada verano. Un viaje que, por supuesto, yo también financiaba. En mi vida, mientras tanto, todo giraba en torno a ganar más para poder mantener 2 hogares. Rechacé una beca para especializarme en Londres porque significaría menos ingresos durante 1 año. Rompí con Miguel, mi novio de entonces, porque él quería que viajáramos juntos, y yo no podía derrochar en vacaciones. Las guardias extras, los turnos dobles, los fines de semana sacrificados se volvieron mi rutina. Las celebraciones familiares siempre recaían sobre mí. Yo era quien organizaba los cumpleaños, quien compraba los regalos de Navidad, quien reservaba mesa para el Día de la Madre y pagaba la cuenta. Todo esto mientras Gabriel, mi hermano, se daba el lujo de cambiar de trabajo cada pocos meses porque no encontraba su vocación. Y Lucía comenzaba y abandonaba carreras universitarias como quien cambia de peinado. Al principio, el agradecimiento era genuino. Al menos, eso quería creer. No sé qué haríamos sin ti, Carmen, decía mi madre constantemente. Pero con el tiempo, las expresiones de gratitud fueron disminuyendo. Mi contribución mensual se convirtió en algo esperado, tan natural como el amanecer. Ya no era un regalo, era una obligación. Recuerdo el momento exacto en que noté el cambio. Fue hace 3 años, en el cumpleaños de mi padre. Había reservado en El Buey, su restaurante favorito en Valencia, un lugar que normalmente no podríamos permitirnos. Cuando llegó la cuenta, la tomé automáticamente, como siempre hacía. Nadie protestó, nadie hizo el gesto de querer pagar su parte. Y entonces mi padre dijo algo que me heló la sangre. Es lo justo, ya que tú vives mejor que nosotros. Lo miré perpleja. ¿Vivir mejor? Mi apartamento de 40 metros cuadrados en Madrid, con una cocina tan pequeña que apenas podía darme la vuelta, frente a su casa de 3 dormitorios con jardín, mis vacaciones inexistentes frente a sus veranos en la playa, mi soledad frente a su familia completa. Pero me callé, como siempre hacía. La dinámica familiar cambió sutilmente. Mi generosidad dejó de verse como un acto de amor para convertirse en una compensación por alguna culpa indefinida, por haberme marchado a Madrid, por tener un trabajo estable, por no visitarles cada semana, cada vez que intentaba establecer límites. No puedo prestaros para reformar el baño este mes. Se me recordaba, directa o indirectamente, todo lo que les debía. Y yo lo aceptaba, porque en el fondo, quizás sí me sentía culpable. Culpable por haber salido adelante mientras ellos se estancaban. Culpable por querer más de la vida que resignarme como habían hecho ellos. Alejandro, mi último novio, fue el único que se atrevió a decirme la verdad en la cara. No es normal, Carmen. Te están utilizando. Discutimos por ello tantas veces que al final se cansó. No le culpo. ¿Quién querría compartir su vida con alguien que ya tiene una familia entera a su cargo? Las navidades pasadas fueron especialmente reveladoras. Compré regalos para todos como siempre. Un reloj para mi padre, un abrigo para mi madre, videojuegos para Gabriel, libros para Lucía. Cuando abrí mi único regalo,
un perfume de oferta comprado a última hora, con la etiqueta del precio aún pegada. Sentí una punzada de dolor que intenté disimular. No era el valor del regalo lo que me dolía, sino la falta de esfuerzo, de consideración, de amor. No es gran cosa, se disculpó mi madre al ver mi expresión, pero con todo lo que gastamos en estas fechas. Y entonces mi padre añadió sin levantar la vista de su nuevo reloj: además, tú puedes comprarte lo que quieras, como si mi dinero fuera infinito, como si no me privara de caprichos, de necesidades incluso, para poder seguir manteniendo su estilo de vida. A pesar de todo, seguí pagando, mes tras mes, año tras año, la hipoteca, las reparaciones de la casa, los electrodomésticos que se estropeaban, los tratamientos médicos que no cubría la seguridad social. Mi cuenta bancaria era el pozo sin fondo de las necesidades familiares. Hasta que vi ese vídeo. Esas palabras que no estaban destinadas a mis oídos, pero que, de alguna manera, habían encontrado el camino hasta mí. Después de cancelar el pago automático aquella noche en el área de servicio, pasé una semana en un extraño estado de calma. Nadie me llamó. Nadie sospechaba nada aún. Comencé los trámites para mi traslado al Hospital La Paz. Elena, mi jefa, estaba encantada. Ya verás cómo este cambio te sienta bien, me dijo. Llevas demasiado tiempo sacrificándote. El domingo siguiente no fui a Valencia. Por primera vez en años, me quedé en Madrid sin excusas ni remordimientos. Pasé el día recorriendo el Retiro. Me senté en la hierba con un libro. Tomé un café en una terraza. Pequeños placeres que siempre me había negado por ahorrar cada euro posible. Ese día no hubo llamadas de mi familia. Supuse que estarían molestos por mi ausencia, pero no lo suficiente para renunciar a su orgullo y preguntarme directamente qué pasaba. El día 15 llegó y pasó. El día 16. El 17. El 18 sonó mi teléfono por la mañana. Era mi madre. Carmen, cariño. Su voz sonaba tensa pero controlada. Hay un problema con la hipoteca. El banco dice que no se ha pagado. ¿Ha pasado algo? No, respondí suavemente. No ha pasado nada. Hubo una pausa. Luego, con un tono más frío: ¿se te olvidó? No respondí a su pregunta. Simplemente dije: estoy segura de que encontraréis la manera de solucionarlo. Otra pausa, esta vez más larga. Casi podía ver su rostro tratando de procesar lo que acababa de oír. Finalmente, con una voz que intentaba no sonar alarmada: Carmen, no entiendo. ¿Estás diciendo que no vas a pagar la hipoteca este mes? Estoy diciendo que ya no voy a pagar la hipoteca. Ni este mes, ni ningún otro. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarlo. Cuando mi madre volvió a hablar, su voz temblaba. ¿Qué te pasa? ¿Por qué nos haces esto? Si es por dinero, podemos apretarnos el cinturón, recortar gastos. No es por dinero, mamá. He estado viendo el vídeo de la reunión familiar, el que Lucía me envió por error. Otro silencio. Esta vez, casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado completamente. No sé de qué vídeo hablas. Típico. Negar la evidencia, incluso cuando la has visto con tus propios ojos. Mamá, os vi, os oí, a todos, hablando de mí, diciendo que soy una manipuladora, que os debo la hipoteca, que es mi obligación. Su respiración se hizo más rápida al otro lado de la línea. Carmen, no sé qué crees que has visto, pero seguro que ha sido un malentendido. Ya sabes cómo es tu hermana, siempre grabando cosas fuera de contexto. No hay contexto que justifique lo que dijisteis. Mi madre cambió de estrategia. Hija, por favor, sea lo que sea, podemos hablarlo. Ven este domingo y lo aclaramos todo en familia, como siempre hemos hecho. No, mamá. Esta vez no. ¡Carmen, por Dios! Su voz se quebró. ¿Qué vamos a hacer si no pagas la hipoteca? ¿Dónde vamos a vivir? La pregunta que debería haberse hecho hace 8 años, no ahora. Lo siento, mamá, pero ya no es mi problema. Y colgué. Por primera vez en mi vida adulta, puse mis necesidades por encima de las suyas, y aunque una parte de mí se sentía culpable, otra mucho mayor se sentía, por fin, libre. Cuando llegó el día 15, dejé que pasara en silencio. No hice ninguna transferencia. No llamé al banco. Fui al hospital como siempre. Me tomé mi café en la cafetería con Elena.
Atendía a mis pacientes, pero por dentro temblaba. No de miedo, sino de una extraña sensación de liberación. Estaba recuperando algo que no sabía que había entregado, mi capacidad de decidir. Las 3 noches siguientes apenas dormí. Me despertaba sobresaltada, convencida de que había cometido un error. A veces soñaba que mi madre enfermaba gravemente porque no podían pagar la calefacción. Otras veces soñaba que mi padre aparecía en mi puerta, con la mirada derrotada que tanto me había manipulado durante años, pero luego recordaba el vídeo, sus palabras, y la culpa se diluía como azúcar en café caliente. El día 18, la llamada que esperaba finalmente llegó. Mi madre, con esa voz dulce que reservaba para pedir cosas, preguntándome sobre un problema con la hipoteca, como si fuera un simple error administrativo, como si yo no supiera exactamente lo que estaba haciendo. Tras colgar, me senté en el sofá de mi pequeño apartamento y esperé sentir remordimiento. No llegó. En su lugar, sentí que podía respirar plenamente por primera vez en 8 años. Esa noche, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Me preparé una cena elaborada solo para mí. Compré una botella de vino decente, puse música y cociné una lubina al horno con patatas y hierbas. Una comida que no podía permitirme cuando enviaba la mitad de mi sueldo a Valencia. Mi teléfono no dejó de sonar durante los días siguientes. Mi padre, Gabriel, incluso mis tíos. No contesté a ninguna llamada. No estaba preparada para las justificaciones, para los reproches, para esa mezcla de ira y súplica que también conocía. El domingo, día en que habitualmente visitaba a mi familia, apagué el móvil y me fui a un curso de fotografía que siempre había querido hacer. Mientras aprendía a manejar la luz y el encuadre, sentía cómo se formaba algo nuevo dentro de mí. Una versión de Carmen que no estaba definida por su utilidad para otros. El lunes, con el traslado al Hospital La Paz ya confirmado, revisé mis mensajes. Había más de 20. Los escuché uno a uno, sintiendo una extraña distancia emocional, como quien examina un caso clínico ajeno. Carmen, es papá. No entiendo qué está pasando. Llámame urgentemente. Hija, por favor, el banco nos ha mandado una carta. Dice algo sobre iniciar el proceso de embargo si no pagamos este mes. Sabes que no tenemos ese dinero. Carmen, soy Gabriel. Mamá está muy alterada. No sé qué problema tienes, pero no la pagues con ellos. Sé responsable por una vez. Este último mensaje me arrancó una risa amarga. Gabriel hablándome de responsabilidad, el mismo que había abandonado 3 trabajos en el último año, el que me había pedido dinero prestado para arreglar su moto, sabiendo que nunca me lo devolvería. El más sorprendente fue el de Lucía. Lo siento por el vídeo. No pensé que te afectaría tanto. Pero ellos te quieren, aunque a veces digan tonterías. Cuando finalmente decidí responder, lo hice por escrito. Redacté un mensaje en el grupo familiar de WhatsApp. Queridos todos, he estado pagando vuestra hipoteca durante 8 años. Lo he hecho por amor, sin esperar nada a cambio. Pero ahora sé lo que realmente pensáis de mí, y ya no puedo seguir haciéndolo. Os deseo lo mejor, pero a partir de ahora tendréis que haceros cargo de vuestros gastos, como hace cualquier adulto. Los 3 tics azules aparecieron casi inmediatamente. La respuesta no tardó en llegar, en forma de llamada de mi madre. Esta vez, contesté. ¿Cómo puedes hacernos esto? Su voz sonaba quebrada, entre el llanto y la indignación. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Y qué habéis hecho exactamente por mí, mamá? Pregunté con una calma que no sabía que poseía. Te hemos dado la vida. Te hemos criado. ¿Te parece poco? No, no me parece poco. Pero eso no me convierte en vuestra cuenta bancaria de por vida. Eres una egoísta. Siempre lo has sido. Desde pequeña, siempre queriendo destacar, siempre creyéndote mejor que nosotros. Sus palabras confirmaban todo lo que había oído en el vídeo. No había sido un desliz, un mal día. Era lo que realmente pensaban. Mamá, busca otro banco que os refinancie la hipoteca. Buscad trabajos mejor pagados. Vended la casa y comprad algo más pequeño. Hay muchas soluciones. ¿Cómo puedes ser tan fría? Somos tu familia. Y os quiero. Pero ya no puedo seguir así. El silencio que siguió fue largo y pesado. Finalmente, mi madre habló con un tono que nunca le había oído, duro como el granito. Si haces esto,
Ya no eres mi hija. Respiré hondo. Si solo soy tu hija cuando pago tus facturas, entonces nunca lo he sido realmente. Colgué y bloqueé su número. Hice lo mismo con mi padre y Gabriel. Solo dejé abierto el canal con Lucía, aunque no estaba segura de por qué. Esa noche, mientras hacía la maleta para mi nueva vida en otro barrio de Madrid, más cerca del Hospital La Paz, recibí un mensaje de un número desconocido. Era mi tía Dolores, la hermana de mi madre. Tu madre está destrozada. Tu padre habla de vender la casa. ¿Es lo que querías? ¿Verlos sufrir? No respondí. No porque no tuviera respuesta, sino porque ya no me correspondía a mí solucionar sus problemas. A la mañana siguiente, en el hospital, Elena notó algo diferente en mí. Te veo más ligera, comentó mientras revisábamos unos historiales. He soltado una carga muy pesada. Respondí simplemente. ¿Tu familia? Asentí. Elena, que conocía fragmentos de mi situación, apretó mi hombro en un gesto de apoyo silencioso. Vas a estar bien, Carmen. Más que bien. Por primera vez en mucho tiempo. Lo creí de verdad. El banco envió un correo electrónico a mi cuenta personal, como titular que aún era del préstamo hipotecario. Hablaba de cuotas impagadas y posibles acciones legales. Lo reenvié a mi padre con un mensaje breve. Podéis contactar con el banco para renegociar los términos o buscar otras opciones. Os ayudaré a entender el proceso si lo necesitáis, pero no asumiré más pagos. No hubo respuesta. Conforme pasaban los días y me instalaba en mi nuevo apartamento, más pequeño pero más céntrico, con una terraza diminuta donde por fin podía tener plantas, una sensación de calma fue asentándose en mí. Empecé a descubrir pequeños placeres que me había negado durante años. Una clase de yoga los martes, un libro comprado por impulso, una cena con compañeros del trabajo sin mirar obsesivamente el precio de cada plato. El dinero que antes enviaba a Valencia, ahora permanecía en mi cuenta, acumulándose lentamente. Por primera vez, comencé a pensar en el futuro. Unas vacaciones reales, quizás un máster en gestión sanitaria, incluso la posibilidad de un piso propio en lugar de vivir siempre de alquiler. Las semanas pasaron. No hubo más llamadas, ni mensajes, solo un silencio que, aunque al principio dolía, poco a poco se fue convirtiendo en un espacio donde podía escuchar mi propia voz, una voz que había estado silenciada bajo el peso de las expectativas y obligaciones familiares. Y así, el pago que nunca llegó se convirtió en el primer paso hacia mi libertad. Un mes después de mi decisión, recibí un mensaje de Lucía. Era escueto pero revelador. Han puesto la casa en venta. Mamá dice que es tu culpa. No me sorprendió. Era la reacción que esperaba. Convertirme en la villana de la historia familiar, la oveja negra, la hija desagradecida que había abandonado a sus padres a su suerte. Lo que no esperaba fue la llamada de mi prima Sofía una semana después. Hacía años que apenas hablábamos, desde que se mudó a Barcelona para estudiar arquitectura. Siempre nos habíamos llevado bien, pero la distancia y nuestras vidas ocupadas nos habían separado. Carmen, ¿estás bien? Me he enterado de lo que ha pasado. Su tono no era acusatorio, sino preocupado. Me contó que mi tía Dolores había estado llamando a toda la familia, contando cómo yo había abandonado a mis padres, cómo los había dejado en la calle. La historia había crecido y mutado con cada narración, hasta convertirse en algo irreconocible. Según mi madre, dejaste de pagar de un día para otro porque te has echado un novio rico que te ha comido la cabeza, dijo Sofía con una risa incrédula. A pesar de lo absurdo, no pude evitar sentirme herida, no por las mentiras, sino por la facilidad con que mi familia había construido una narrativa que me despojaba de toda razón, de toda justificación. ¿Quieres que te cuente lo que realmente pasó?, le pregunté. Solo si quieres, no tienes que justificarte conmigo. Esas palabras, tan simples, provocaron que se me llenaran los ojos de lágrimas. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba que alguien me dijera exactamente eso, que no tenía que justificarme. Le conté todo. Los 8 años de pagos, el vídeo, las palabras hirientes, mi decisión. Sofía escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer alguna pregunta ocasional. Carmen, dijo finalmente, no sé cómo has aguantado tanto tiempo. Yo habría explotado mucho antes. Su apoyo, aunque inesperado,
Fue como un bálsamo. Por primera vez desde que tomé mi decisión, sentí que no estaba completamente sola, pero la paz que había comenzado a construir se vio interrumpida cuando, 2 semanas después, Gabriel apareció en la puerta de mi nuevo apartamento. No sé cómo consiguió la dirección, probablemente a través de algún antiguo compañero del hospital. «Tenemos que hablar», dijo, con esa mirada entre arrogante y suplicante que también conocía. Le dejé entrar, más por curiosidad que por deseo de reconciliación. Mi nuevo espacio, aunque pequeño, reflejaba ya mi nueva vida. Libros que siempre había querido leer apilados junto al sofá, plantas en cada rincón, una cámara de fotos sobre la mesa. Gabriel lo observó todo con una mezcla de envidia y desdén. «Parece que te va muy bien mientras nosotros nos hundimos». No mordí el anzuelo. «¿Qué quieres, Gabriel? El banco ha iniciado el proceso de embargo. Mamá no para de llorar. Papá está considerando pedir un préstamo a tío Manuel, pero ya sabes cómo es. Nos cobrará intereses abusivos». «¿Y?» Mi hermano me miró como si no entendiera la pregunta. «¿Cómo que y? Tienes que volver a pagar la hipoteca, al menos hasta que encontremos una solución». «Ya os di mi solución. Vender la casa y comprar algo más pequeño, algo que podáis permitiros». «¿Cómo puedes ser tan fría? Es la casa donde crecimos, donde están todos nuestros recuerdos. Recuerdos que ahora están manchados por lo que dijisteis de mí». Gabriel tuvo la decencia de parecer avergonzado, aunque solo fuera por un instante. Era solo una conversación tonta. Estábamos frustrados ese día. No lo decíamos en serio. ¿Todos estabais frustrados a la vez? ¿Todos dijisteis cosas que no sentíais, casualmente sobre mí, cuando no estaba presente? Mi hermano se pasó la mano por el pelo, gesto que hacía cuando se sentía acorralado. «Carmen, por favor, somos familia. Las familias discuten, se dicen cosas feas, pero luego se perdonan. No se trata de perdonar, Gabriel. Se trata de respeto, de reciprocidad. He estado manteniendo a toda la familia durante 8 años, sin quejarme, sin pedir nada a cambio. Y en vez de gratitud, recibo desprecio». «Nadie te desprecia», protestó débilmente. «¿No? ¿Y qué hay de es una manipuladora? ¿De nos lo debe?» Gabriel guardó silencio, sin argumentos. Finalmente, cambió de estrategia. «Vale, lo que sea. ¿Qué quieres para volver a pagar? ¿Una disculpa? Que te demos las gracias cada día. Dime qué necesitas y lo haremos». Su oferta me dejó momentáneamente sin palabras. No por tentadora, sino por lo profundamente que revelaba que no había entendido nada. «No quiero nada de vosotros, Gabriel. No estoy negociando. He tomado una decisión. Ya no voy a pagar vuestra hipoteca. No es temporal. No es una rabieta. Es definitivo». Mi hermano me miró como si me hubiera vuelto loca. «¿Vas a dejar que perdamos la casa? ¿Que tus padres acaben en la calle?» «No acabaréis en la calle. Tenéis opciones. Podéis vender antes del embargo y usar ese dinero para algo más modesto. Papá puede buscar un trabajo mejor, tú también. Podéis alquilar una habitación. Hay muchas soluciones que no implican que yo siga sacrificando mi vida». Gabriel se levantó, furioso. «Siempre has sido una egoísta, incluso de pequeña, siempre queriendo destacar, siempre pensando solo en ti. Por eso te fuiste a Madrid, ¿no? Para alejarte de nosotros, para fingir que eres mejor». Sus palabras, casi idénticas a las de mi madre, confirmaron lo que ya sabía. El discurso familiar sobre mí estaba bien ensayado. «Creo que deberías irte», dije con calma. «Esto no ha terminado», amenazó mientras se dirigía a la puerta. «No vamos a permitir que nos abandones así». Cuando se fue, me quedé mirando por la ventana, observando cómo se alejaba por la calle. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que nunca había sido realmente mi familia. Alivio por haberme liberado de la ilusión. Los días siguientes trajeron más mensajes, más llamadas, más intentos de manipulación. Mi madre me envió fotos de mi infancia, tratando de apelar a la nostalgia. Mi padre, sorprendentemente, tomó un enfoque más práctico. Me ofreció firmar un documento reconociendo la deuda que tenían conmigo, con promesa de devolución cuando las cosas mejoraran. Era el mismo «cuando las cosas mejoren» que llevaba escuchando 8 años. Mientras tanto, según me contó Sofía, la versión oficial en las reuniones familiares era que yo había perdido la cabeza, que algún trauma en el hospital,
viendo morir pacientes, me había afectado, o que quizás era la influencia de mis amigos pijos de Madrid. Cualquier explicación era válida excepto la verdad, que me habían tratado injustamente y yo había dicho basta. Un domingo, casi 2 meses después de mi decisión, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi vecina de toda la vida en Valencia, Pilar, una mujer mayor que siempre había sido amable conmigo. Carmen, hija, no sé si hago bien en llamarte. Tus padres están empaquetando cosas. Dicen que van a mudarse con tu tía. Han puesto un cartel de "se vende" en la puerta. Su tono sugería que esperaba que yo interviniera, que evitara esta catástrofe. Le agradecí la información y le aseguré que estaba al tanto de la situación. «¿Pero no vas a hacer nada?», preguntó confundida. «Ya he hecho todo lo que podía hacer, Pilar. Ahora les toca a ellos. No sé qué le contarían mis padres a Pilar y a los demás vecinos. Probablemente la misma historia de la hija desagradecida que los había abandonado. No me importaba. Por primera vez en mi vida adulta, la opinión de los demás sobre mí pesaba menos que mi propia paz mental. Algunas noches, sin embargo, la culpa me asaltaba. Me despertaba pensando en mi madre, en su artritis, en cómo le costaría adaptarse a un piso más pequeño, o en mi padre, en su orgullo herido, en su sensación de fracaso. En esos momentos dudaba. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era demasiado dura? Pero luego recordaba sus palabras, su desprecio, y la duda se disipaba. No había sido una decisión impulsiva. Había sido el resultado de años de desequilibrio, de dar sin recibir, de sacrificarme sin ser valorada. Un día, revisando mi correo, encontré un mensaje de Lucía. Era breve, pero significativo. La casa se ha vendido. Nos mudamos la semana que viene con la tía Dolores. No sé si te importa, pero pensé que deberías saberlo. Le respondí con igual brevedad. Gracias por avisarme. Espero que todo os vaya bien en esta nueva etapa. Y lo decía en serio. No les deseaba mal. No buscaba venganza ni quería verlos sufrir. Solo quería recuperar mi vida, mi independencia, mi capacidad de decidir por mí misma sin el peso de obligaciones impuestas. La venta de la casa marcó un antes y un después. Fue el momento en que tanto ellos como yo aceptamos que las cosas habían cambiado irreversiblemente, que ya no habría vuelta atrás, que la Carmen que pagaba facturas sin cuestionar, que asumía responsabilidades que no le correspondían, que se conformaba con migajas de afecto, había desaparecido. En su lugar había surgido una nueva Carmen, una que no tenía miedo de poner límites, una que se valoraba a sí misma tanto como a los demás, una que finalmente había comprendido que el amor verdadero nunca viene con condiciones ni con precio. La casa se vendió a finales de septiembre. No estuve presente, por supuesto. Mi familia se mudó con mi tía Dolores a su piso en Benimaclet, según me contó Sofía, que se había convertido en mi única conexión con ellos. Era un apartamento de 3 habitaciones donde tendrían que compartir espacios que antes daban por sentados. No era la calle, como habían dramatizado, pero sin duda representaba un descenso en su nivel de vida. Pasaron 2 meses de silencio absoluto. En ese tiempo, mi vida en Madrid tomó un rumbo completamente nuevo. El Hospital La Paz resultó ser un entorno mucho más estimulante profesionalmente. Elena había tenido razón. El cambio me sentaba bien. Me ofrecieron coordinar un nuevo proyecto de atención a pacientes crónicos, algo que habría rechazado antes, por miedo a no poder compaginarlo con mis obligaciones familiares. El dinero que ya no enviaba a Valencia me permitió, por primera vez, ahorrar de verdad. Abrí un plan de pensiones, algo que con 35 años ya debería haber hecho hacía tiempo. Me inscribí en un máster de gestión sanitaria que siempre había querido hacer. Comencé a viajar, pequeñas escapadas de fin de semana a ciudades cercanas, Toledo, Segovia, Ávila, y conocí a Javier. No en una aplicación de citas ni en un bar, sino en el hospital. Era fisioterapeuta, recién llegado de Galicia. Nos encontramos en la cafetería, compartiendo mesa por casualidad en un día de mucha afluencia. La conversación fluyó con una naturalidad que me sorprendió. No hablamos de nuestras familias, ni de nuestros problemas. Hablamos de libros, de películas, de lugares que queríamos conocer. Me invitó a tomar algo después del trabajo y acepté sin pensarlo 2 veces, sin calcular si podía permitírmelo, sin preocuparme por llamadas de emergencia de Valencia.
Hay algo diferente en ti, me dijo en nuestra tercera cita, mientras paseábamos por el templo de Devot al atardecer. Tienes una especie de ligereza, como si acabaras de soltar algo muy pesado. Le conté mi historia, no toda de golpe, pero poco a poco, a lo largo de varias semanas. Me escuchó sin juzgar, haciendo preguntas ocasionales, pero principalmente dejándome hablar a mi ritmo. No me arrepiento, le dije una noche, mientras cenábamos en su apartamento. A veces me siento culpable, pero no me arrepiento. No deberías sentirte culpable, respondió mientras servía más vino. Les diste 8 años. La mayoría de la gente no habría aguantado ni 8 meses. Su apoyo, su comprensión, me permitieron sanar heridas que ni siquiera sabía que tenía. Con él, podía ser simplemente Carmen, no la hija responsable, no la enfermera competente, no la salvadora de nadie, solo Carmen. La Navidad se acercaba, y con ella, la inevitable nostalgia. Por mucho que intentara ignorarlo, era la primera Navidad que pasaría completamente separada de mi familia. Javier me invitó a ir con él a Vigo, a conocer a sus padres, pero decliné la oferta. Necesitaba enfrentar estas fechas a mi manera. Una semana antes de Nochebuena, recibí un paquete por mensajería. No tenía remitente, pero el matasellos era de Valencia. Lo abrí con cautela, sin saber qué esperar. Dentro había una caja de madera que reconocí inmediatamente. Era el joyero que mi abuela me había regalado cuando cumplí 15 años. Lo había dejado en casa de mis padres cuando me mudé a Madrid, junto con otras pertenencias que no podía llevar a mi pequeño estudio de entonces. Junto al joyero había una nota escrita a mano. Reconocí la letra de mi madre. Carmen, te devuelvo esto porque te pertenece. He guardado algunas de tus cosas todos estos años, pero ahora que nos hemos mudado, no tenemos espacio. No sé si quieres el resto. Si es así, dímelo y buscaremos la forma de enviártelo. Mamá, ni una disculpa, ni un reconocimiento de lo sucedido, solo una nota práctica sobre objetos materiales. Típico de ella, evitar lo emocional, refugiarse en lo concreto. Abrí el joyero y encontré mis viejas pulseras de adolescente, algunos pendientes, la medalla de plata de mi primera comunión. Y en el fondo, algo que no esperaba, una foto mía de pequeña, sentada en el regazo de mi madre. Ambas sonreíamos. Yo tendría unos 5 años. Ella todavía era joven, bonita, sin el resentimiento que más tarde marcó sus facciones. Las lágrimas llegaron sin aviso. No sabía si mi madre había incluido la foto a propósito, o si simplemente estaba allí, olvidada en el joyero. En cualquier caso, me golpeó como un recordatorio de lo que alguna vez fuimos, o de lo que creí que éramos. Dejé el joyero en mi mesita de noche, y respondí a la nota de mi madre con un mensaje de texto. Gracias por el joyero. No necesito nada más por ahora. Breve, educado, distante, como nuestra relación ahora. La Nochebuena la pasé con amigos del hospital que, como yo, no podían o no querían viajar a sus lugares de origen. Cocinamos juntos, bebimos más de la cuenta, jugamos a juegos de mesa hasta tarde. No fue la Navidad de mi infancia, con los villancicos que mi padre cantaba desafinando, o los polvorones que mi madre horneaba, pero fue cálida, fue sincera, fue real. El día de Navidad, por la mañana, recibí un mensaje de Lucía. «Feliz Navidad, hermana. Te echamos de menos». ¿Lo hacían? ¿Me echaban de menos a mí o a mi dinero? ¿A mi presencia o a mi utilidad? No respondí de inmediato. No sabía qué decir. Finalmente, después de dar un largo paseo por un Madrid inusualmente vacío, escribí: «Feliz Navidad para todos. Espero que estéis bien». Era poco, pero era sincero. Les deseaba lo mejor, aunque ya no formara parte de ese mejor. Enero trajo nieve a Madrid y novedades a mi vida. Me ofrecieron un puesto como profesora asociada en la Facultad de Enfermería de la Complutense, algo que siempre había querido probar. Javier y yo decidimos irnos a vivir juntos, buscando un piso más grande donde ambos pudiéramos tener nuestro espacio. Y mi primer artículo académico fue aceptado en una revista especializada. Eran logros que antes habría celebrado en soledad, quizás compartiendo la noticia con mis padres solo para recibir un «qué bien, hija», distraído. Ahora los celebraba de verdad, con personas que se alegraban sinceramente por mí. En febrero,
Justo cuando cumplía 1 año de mi decisión de dejar de pagar la hipoteca, recibí una llamada de un número desconocido. Era Gabriel. Carmen, su voz sonaba diferente, menos arrogante, más cansada. ¿Cómo estás? Bien, respondí cautelosa. ¿Y tú? Bien, supongo. He conseguido un trabajo fijo en un taller de Ruzafa. No es gran cosa, pero pagan decentemente. Me alegro. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, mi hermano habló de nuevo. Mira, sé que la cagamos, todos. Lo que dijimos en ese vídeo no estuvo bien. No era exactamente una disculpa, pero viniendo de Gabriel, era lo más cercano que podía esperar. No estuvo bien, confirmé. Pero tú tampoco lo hiciste bien, ¿sabes? Cortarnos así, de repente, sin avisar. Os avisé. Os dije que encontrarais otra solución. Ya, pero... suspiró. Da igual. No te llamo para discutir. Papá ha tenido un pequeño infarto. Está bien, lo cogieron a tiempo, pero pensé que deberías saberlo. El corazón me dio un vuelco. Por un momento, todos los meses de distancia, todo el resentimiento, se disolvieron en preocupación pura. ¿En qué hospital está? En La Fe. Ya le han dado el alta. Está en casa de la tía. Pero necesita reposo, medicación. Ya sabes. Lo sabía perfectamente. Y también sabía lo que vendría a continuación. La petición de ayuda, de dinero, de que volviera a ser la Carmen de antes. Gabriel, lo siento mucho por papá. De verdad. Pero no puedo volver a ser vuestra red de seguridad. No te estoy pidiendo dinero, protestó, aunque su tono sugería lo contrario. Solo pensé que querrías saber lo de papá. Y te lo agradezco. Dile que le deseo una pronta recuperación. ¿No vas a venir a verle? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Quería ver a mi padre? Una parte de mí sí, claro, pero otra parte temía caer de nuevo en viejos patrones, en expectativas imposibles de cumplir. Lo pensaré, respondí finalmente. Después de colgar, me senté en la terraza de mi nuevo apartamento, mirando el cielo invernal de Madrid. Pensé en mi padre, en su salud frágil, en la posibilidad de perderlo sin haber resuelto nuestros conflictos. Pensé en mi madre, probablemente culpándome del infarto, como me había culpado de todo lo demás. Pensé en Gabriel, tratando a su manera torpe de tender un puente. Y pensé en mí, en la Carmen que había sido y en la que era ahora, en el camino recorrido, en el precio pagado, en la libertad ganada. Esa noche, hablé con Javier sobre todo esto. Me escuchó, como siempre, sin interrumpir, sin juzgar. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó cuando terminé. No lo sé, confesé. Una parte de mí quiere ir a verle, asegurarme de que está bien. Otra parte teme que si vuelvo, aunque sea brevemente, todo volverá a ser como antes. No tiene por qué ser así. Puedes establecer límites claros. Puedes decir que vas a ver a tu padre por su salud, no a retomar viejas obligaciones. Tenía razón, por supuesto. El problema nunca había sido ayudar a mi familia. El problema había sido permitir que me usaran, que me manipularan, que me hicieran sentir responsable de su bienestar a costa del mío. Al día siguiente, compré un billete de tren a Valencia para el fin de semana. No avisé a nadie. Quería que fuera en mis términos, a mi manera. Durante el viaje, recordé todas las veces que había hecho este mismo trayecto cargada de culpa, de obligación, de expectativas. Esta vez era diferente. Iba como una adulta visitando a su padre enfermo, no como una hija sumisa cumpliendo con su deber. Cuando llegué a casa de mi tía Dolores y llamé al timbre, fue Lucía quien abrió la puerta. Su expresión de sorpresa fue genuina. «Carmen, no sabíamos que vendrías. He venido a ver a papá», dije simplemente. Mi hermana se apartó para dejarme pasar. El apartamento era pequeño, ciertamente más modesto que la casa que habían perdido, pero estaba limpio, ordenado. Era un hogar digno. Mi padre estaba sentado en un sillón junto a la ventana, más delgado y pálido de lo que recordaba. Al verme, sus ojos se iluminaron brevemente, antes de adoptar una expresión cauta. «Hola, papá», saludé acercándome. «¿Cómo te encuentras?» «Vivo», respondió secamente. «Que no es poco». Me senté frente a él. No nos abrazamos. No hubo grandes demostraciones de afecto. Solo dos adultos, con una historia complicada, intentando encontrar un nuevo equilibrio.
Gabriel me contó lo del infarto. Mi padre asintió. No fue gran cosa. Los médicos exageran. Típico de él, minimizar lo importante. Hablamos durante un rato de cosas superficiales. Su tratamiento, el tiempo, mi trabajo en Madrid. No mencionamos el pasado, ni la casa, ni el dinero. Mi madre apareció eventualmente, saliendo de la cocina. Se quedó paralizada al verme. «Carmen», dijo, como si no creyera lo que veía. «Hola, mamá». No se acercó a abrazarme, ni yo a ella. El abismo entre nosotras era demasiado profundo para salvarlo con gestos vacíos. «¿Te quedas a comer?», preguntó, práctica como siempre. «No, gracias. Solo he venido a ver cómo está papá». Asintió, como si fuera exactamente lo que esperaba. «Está mejor. Los médicos dicen que con medicación y reposo se recuperará completamente». «Me alegro». El ambiente era tenso, cargado de palabras no dichas, de heridas aún abiertas. Pero también había algo nuevo: respeto. No me trataban como a la hija que había fallado en sus obligaciones, sino como a una adulta que había tomado sus propias decisiones. Cuando me despedí, mi padre me sorprendió tomando mi mano entre las suyas. «Gracias por venir, hija». Era poco, pero era algo. Un reconocimiento de que, a pesar de todo, seguíamos siendo familia. Una familia rota, imperfecta, pero familia al fin y al cabo. En el tren de vuelta a Madrid, reflexioné sobre la visita. No había sido fácil, ni cómoda, pero había sido necesaria. No para ellos, sino para mí, para cerrar un capítulo, para sanar, para avanzar sin el peso del resentimiento. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, con Javier dormido a mi lado, me sentí en paz. No la paz perfecta de los cuentos de hadas, donde todos se perdonan y viven felices para siempre, sino la paz imperfecta de la vida real, donde aceptamos que algunas relaciones nunca serán lo que deseamos, pero podemos elegir cómo vivirlas en nuestros propios términos. Miré por la ventana, hacia las luces de Madrid, la ciudad que me había acogido, que me había permitido reinventarme. Pensé en todo lo que había ganado desde que tomé aquella decisión hace un año. Respeto por mí misma, relaciones más equilibradas, sueños recuperados, una vida que realmente me pertenecía. Y aunque el camino había sido doloroso, aunque había perdido mucho en el proceso, sabía que había valido la pena, porque finalmente había encontrado algo más valioso que la aprobación familiar, que la falsa armonía, que el sacrificio sin sentido. Había encontrado la libertad de elegir, la libertad de establecer límites, la libertad de amarme a mí misma con la misma devoción que una vez había dedicado a los demás. Y esa libertad, por fin, era completamente mía.